Nombre de esta parashá traduce reunir. La encontramos, como bien saben ustedes, en el libro de Shemot. Los temas de la parashá. Los israelitas construyen para el santuario. Shemot 35, 5 al 9. Acuérdense que el Señor le dice, reúna a todo este pueblo para una función. ¿Cuál es la función? Lo reuniera con el fin de recoger la ofrenda, las ofrendas para la construcción del tabernáculo, para la construcción del templo, confección de las vestimentas de los sacerdotes y para hacer todos los utensilios que eran necesarios para que funcionara el tabernáculo. También el reunir a las personas necesarias para la ejecución de estas labores, que eran personas que tenían el entendimiento y el talento para poder hacer eso, ¿no? Las personas que están nombradas aquí iban a dirigir también a otros que tenían ese talento para ese tipo de trabajo. Las mujeres dan ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda de las mujeres? Pues además eran tejedoras expertas que hicieron las cortinas necesarias para el tabernáculo, las telas necesarias para el tabernáculo, la ofrenda de los líderes que tenía que ver con las piedras que se necesitaban y, por supuesto, la construcción del encortinado a modo de toldo. Hablamos que el Mishkan no era un sitio para descrestar a nadie, era para que habitara la Shejinah del Señor. Ya no tenía el propósito, no ha tenido el propósito, por lo tanto nosotros no tenemos por qué hacer templos que valgan una millonada y gente aguantando hambre. Tampoco lo más bajo, pero sí algo que sea proporcionado. Besaleel construye el arca y el caporet, cubierta de mesa, la menorá, el candelabro, el altar de oro. La construcción del altar de cobre que quedaba afuera, el kior, que quedaba en el patio, el patio se llama la azará, donde también quedaba el altar, ¿no? Pregunta, como siempre, al reunir Moshe a todo el pueblo y explicar la ordenanza del Mishkan, comienza antes con el precepto de Shabbat. Ojo, Shabbat es nombrado en la parashá pasada y es nombrado en esta parashá. ¿Por qué? Porque se está hablando de las cosas de hacer para el templo. Lo que siempre está recalcando el Señor es, ojo, así sea para Dios, usted tiene que parar y guardar Shabbat. Porque el Shabbat está por encima de eso, de esas cosas. Entonces ellos, por más que estudian, es que estoy haciendo la menorá, entonces, ¿qué? ¿Dónde está el amor de Dios? No, tenía que parar y continuar después de Shabbat. Cumplir con dos de los principios de Shabbat. ¿Cuáles son esos dos principios de Shabbat? Primer principio, observar Shabbat. Segundo principio es apartar Shabbat. Y Shabbat es para santificarlo, es decir, todos los días de la semana vas a apartar para Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? Que entre semana, si conseguiste el que pescado, guárdalo en la nevera y lo dejas para Shabbat. Y si de pronto te llegó otro dinero y puedes de ahí comprar otra cosa mejor, entonces ese pescado que tenías guardado ya no lo vas a comer en Shabbat, sino que esa otra cosa mejor la vas a dejar para el Shabbat y ese pescado te lo vas a comer entre semana. Es decir, que siempre que hagas mercado lo vas a hacer pensando en Shabbat y vas a dejar lo mejor de lo mejor y vas a, no es el viernes a las 12 a ver qué voy a hacer para el Shabbat, es que honestamente delante de Dios realmente va a tomar como principio para hacer Shabbat. Una de las cosas básicas es que nos da identidad en el hogar es el Shabbat. Tómenselo en serio. Entonces la idea es que ustedes todos adquieran esa cultura, ¿sí? No puede ser que ya después de años no lo hagas. Al reunir Moshe a todo el pueblo y explicar la ordenanza del Mishkan, comienza antes con el precepto del Shabbat. ¿Por qué vuelve a recalcar esta misbah aún después de haberla ya concluido en los 10 mandamientos? ¿Qué necesidad hay que repetir este precepto y justo en este momento? Entonces puedo responder justo en este momento porque en este momento le está dando una cantidad de labores al pueblo de Israel que en aras de esas labores, en esas órdenes, la gente no se vaya a escudar en eso para no guardar el Shabbat. Claro, tú no estás haciendo la menorá, tú no estás confeccionando las telas del santuario. Es decir, que menos excusa tendrías tú para no guardar el Shabbat.
bien como debe ser. ¿Cuándo debe parar uno de las labores para dedicarse a concentrarse en Shabbat? En la casa, la persona que cocina, en lo posible, empezar a hacer las cosas desde el día jueves, el aseo, todo para tener la casa limpia y no estar a última hora corriendo. Porque una cosa que también nosotros tenemos que ir cambiando es que se pone uno a correr mucho para tener las cosas echadas y termina muy cansado y entonces llega la hora de Shabbat y termina durmiéndose, sino programar todo con tiempo. Esto es cultura y se adquiere con el tiempo, no es de un día para otro, por supuesto. Las personas que tienen sus negocios, etcétera, normalmente después de mediodía ya paran. Y todos los judíos que son observantes, ya después del mediodía dejan a los empleados y se van ellos a organizarse para recibir Shabbat. Entonces el Shabbat no lo vas a recibir con la ropa sucia, no, bien organizadito, cambiado, bien presentado. Entiende que es un tiempo especial donde la presencia de Dios va a estar ahí. Ahora, Éxodo 35:1, donde comienza la parashá, dice: entonces Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer. Acerca de estas cosas que el Señor ha mandado hacer es lo que voy a enfocarme en esta enseñanza para que veamos un aspecto diferente de la enseñanza. Y entonces, respecto a esto, vamos a ver un tema que tiene que ver con las facetas del yo. Betzalel era tan grande que no solo llevó a cabo el mandamiento de Moshe, sino que incluso intuyó cómo le había sido comandado el mandamiento de Moshe. Moshe le instruyó a Betzalel que construyese el tabernáculo de acuerdo a la secuencia descrita en el libro de Shemot, en Éxodo 25-26. Capítulo 25 y capítulo 26 nos dice cuál es el orden de construir el tabernáculo y los utensilios y el vestuario, etc. Éxodo 25 dice, esa es la parashá Terumá, nos está hablando de las contribuciones hacia el tabernáculo y empieza a decir, y tendrán que hacer el arca, y tendrán que hacer la mesa, tendrán que hacer la menorá, y tendrán que hacer las coberturas. Y luego de los utensilios, entonces empieza a decir, hagan las coberturas, hagan las paredes, hagan las pieles que cubren el lugar sagrado, hagan los aros de oro, las cadenillas, todo lo que es de la construcción del tabernáculo. Un esquema, un dibujo en corte de todas las partes, en pieles, en telas, etcétera, lo que se necesita para la parte del tabernáculo. Lo otro que está es el patio que está aquí afuera y el encortinado que encerraba ese patio. El lugar santo y el lugar santísimo es este que estamos viendo acá, y les recuerdo, en el lugar santo estaban la menorá, la mesa de los panes, el incienso, y aquí adentro estaba el arca. Entonces, todo esto requería una cantidad de utensilios. Para prender la menorá, pues tenía que tener un recipiente para echar el aceite, tenía que tener un recipiente especial o un elemento especial para limpiar las copitas acá donde estaba el aceite, tenía que tener un instrumento especial para limpiar las boquillas de la menorá, un recipiente para echar el incienso dentro del incensario. Todo tenía un orden especial. Las bandejitas para colocar los panes, tenían unas palitas para recoger los carbones en el altar. Pero había que construir este tabernáculo, pero también había que construir las vestimentas de los sacerdotes, pero también había que construir los elementos o instrumentos y los utensilios necesarios para el servicio a cantar. De modo que tenemos estas tres tipos de cosas. Todo el mundo está bien. Las cosas entonces están agrupadas en tres grupos grandes. Las ropas que había que hacer, los utensilios que había que hacer y como tal el edificio o el templo que había que hacer. Moshe le dice a Betzalel, hazlo de acuerdo a lo que yo te estoy indicando, según lo que dice lo que está en Éxodo 25 y Éxodo 26. Hazlo así. Pero Betzalel tiene una charla con Moshe y le dice, pero ¿por qué primero hacer
los utensilios. Sí, normalmente cuando uno construye una casa, primero hace la casa y luego mira a ver qué muebles le pone, ¿cierto? O sea, uno yergue primero la construcción y luego comienza a considerar qué cosas poner en su interior. La palabra Betzalel, por ejemplo, sigo acá, la palabra Betzalel o el nombre Betzalel está compuesto por Betzel y por él. Eso traduce en la sombra de Dios. En la sombra de Dios quiere decir que Bezalel conocía o parecía como si hubiera estado en la sombra cuando Dios le habló a Moshe. Entonces Bezalel tenía la intuición para en este aspecto que le correspondía a él, para entender cómo debería ser su labor y qué debería hacer en su labor como hacedor de partes del tabernáculo. Y Bezalel entonces habla con Moshe, le dice, oye Moshe, pero luego primero no es construir el tabernáculo y después hacemos los utensilios, la menorá, el arca, todo eso. Y entonces Moshe le dice, sí, tú tienes razón, primero debe ser la construcción de esta parte del tabernáculo y después los utensilios. Bueno, y eso que tiene de importante, ¿no? Finalmente había que construirlos, ¿sí? Y en realidad, si está así en Éxodo 25-26, pues para qué cambiarle el orden. La verdad es que ambas opciones son reales, pero depende de la perspectiva donde se. El tabernáculo es un lugar de adoración en lo que respecta a los seres humanos, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia del tabernáculo? La importancia radica principalmente en que se nos permite contactarnos o está diseñado para contactarnos con Dios mediante los actos de adoración que llevamos a cabo en ese lugar. Y dado que esos actos de adoración son realizados con la ayuda de utensilios, es decir, que el resto de las parashot, usted va a ver, y entonces llevaron una ofrenda, entonces llevaron la ofrenda y entonces ¿qué se necesitaba? Todos los utensilios para sacrificar el animal, todas las vasijas para echar la sangre, todos los elementos para colgar el animal y quitarle la piel, para luego despostarlo y sacar sus palos, el recipiente para echar el vino, el recipiente para colocar las charolas para poner el pan en el fuego, luego el altar y poner el sacrificio en el altar, el incienso para ir hasta adentro a ofrecer, el aceite para prender la menorá, etcétera. Entonces todo está relacionado con esos utensilios y por eso uno no se pone a pensar en la cortina. La cortina ya está ahí nada más y por eso uno cree que eso no va a servir para tapar y ya. Entonces, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, lo primero son los utensilios en la práctica y lo segundo es el tabernáculo, el templo. Y por eso, desde ese punto de vista, la tienda la vemos como algo secundario con el resto de las narraciones de la Torá. Vemos como primario las cosas que se hacían ahí y los elementos con los que se trabajaba ahí y los vestidos que utilizaban los servidores en ese lugar. Pero, como hemos hablado anteriormente, Dios se relaciona con el tabernáculo como un lugar en el cual habita su espíritu divino. Y ahí hay otra perspectiva. Y es, vuelvo a la vista acá, les voy a hacer un recorderis de por qué es necesario este tabernáculo. Cuando Dios crea al hombre, y eso lo puedes repasar en el video de la parashá anterior, el plan de Dios era crear al hombre para compartir de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su bienestar, y al hombre que pudiera decidir querer seguirlo a él, y entonces le hizo libre albedrío. Y Dios crea a Adán y lo pone en el jardín del Edén. Y en esa condición, Adán estaba ante la presencia de Dios, ante su Shejinah, y por lo tanto, Adán compartía la presencia de Dios en cada instante de su existencia. Y Dios se comunicaba con Adán cara a cara. Y la presencia de Dios irradiaba al jardín del Edén y lo iluminaba completamente, llenándolo de bienestar y haciendo que ese jardín funcionara como debería ser. En un estado en que nosotros no conocemos porque nosotros no nacimos en ese medio. Cuando Adán peca, le dice el Señor, y el día que pecares morirás. La muerte es la base de la impureza. Lo que trae impureza siempre es muerte y muerte es alejamiento de Dios. Entonces, cuando hay pecado, hay muerte y por lo tanto la presencia de Dios se tiene que alejar. Cuando el hombre peca, entonces
no podía seguir disfrutando de las mieles que estaba disfrutando en el jardín del Edén, por eso es arrojado el jardín del Edén. Y su presencia, la Shejinah, se aparta del hombre, ¿cierto? Y el hombre entonces vive ahora en un mundo que está alejado de la presencia de Dios. Cuando Dios quiso recomponer las cosas, comenzó un largo proceso en el que vinieron los patriarcas hasta la llegada del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud y llevado al desierto para que le sirva a Dios, ese fue el momento en el que hubo la boda entre el novio y la novia, que es el padre y el pueblo de Israel. Y Dios entonces ahora quiso traer su presencia para que habitara con la novia. ¿En dónde? No podía ser a espacio abierto. Necesitaba construirse un micromundo en el que la presencia de Dios pudiera reposar, la Shejinah. Ese micromundo es un reflejo del jardín del Edén, pero también es un reflejo del Adán primordial. Y entonces eso es este Mishkan, este tabernáculo. Y en este lugar iba a estar la presencia de Dios, porque era un lugar que iba a estar totalmente limpio de muerte y limpio de contaminación. Y por lo tanto, todo el que viniera y estuviera acá sirviendo tenía que estar absolutamente libre de pecado y libre de contaminación, de todo lo que tuviera que ver con muerte, que es la que hace bajar de escala a la persona. El tema de la impureza no necesariamente es por pecado. Hay impurezas que son producto de otras circunstancias, pero hay impurezas que hay que ser eliminadas en un proceso especial para poder servir acá, y todo el que viniera acá al patio, por lo menos del tabernáculo, etcétera, tenía que estar. Y entonces ahí sí, en un espacio especial en el que hubiera pureza, podía estar la presencia de Dios, que básicamente iba a estar en el lugar santísimo y de la cual iba a radiar la voz que le hablaba a Moshe, etcétera, ¿cierto? Hasta aquí estamos bien. ¿Qué más sucede? Sucede entonces que Azazel le dice a Aarón, no comenzar por la construcción del tabernáculo, y hablábamos que depende de donde lo estemos mirando. Primero las ropas, primero los elementos del tabernáculo, el arca, etcétera, porque es lo primero de la perspectiva del hombre hacia Dios. Y de Dios hacia el hombre, lo primero es construir el espacio para que su Shejinah pueda estar ahí, ¿cierto? Entonces, Moshe describió primero los utensilios, ya que desde la perspectiva de los seres humanos, los utensilios tienen precedencia sobre el tabernáculo. ¿Y por qué el tabernáculo era necesario? Dentro de lo que ya hemos estado explicando, el Talmud ofrece la siguiente metáfora para describir el deseo de Dios de construir el tabernáculo. El Rabí Yehudá Hanasi, el compilador de la Mishnah, hizo un contrato de compromiso con Rabí Yoshib Simba. Según los términos del acuerdo, el hijo de Rabí se casaría con la hija de Rabí Yoshib. Los términos del contrato estipulaban que el novio estudiaría durante 12 años antes de la celebración del matrimonio. Pero cuando el novio conoció a la novia, el novio expresó su deseo de acortar el periodo de espera y de celebrar el matrimonio luego de 6 años. Cuando vio a la novia por segunda vez, el novio dijo: celebremos el matrimonio primero antes de que me vaya a estudiar Torah. Su padre Reví le dijo: tú estás siguiendo el precedente que sentó tu creador. O sea, estás haciendo como Dios. Primero está escrito: tú los traerás y los implantarás en el monte de tu heredad, el cimiento de tu lugar de residencia que tú, el Eterno, has hecho, el santuario, el Señor, que tus manos establecieron. Eso está en Shemot, Éxodo 15, 17. Ahora, vemos que Dios pretendía construir su santuario solo una vez que hubiese establecido al pueblo hebreo, pueblo judío en Israel. Pero al final está escrito: harán un santuario para mí y yo moraré en medio de ustedes. Shemot 25:8, eso es Talmud Ketubot 62. Esta es la imagen que tengo de un palio nupcial, ¿cierto? ¿Cómo se llama el palio nupcial? La jupá.
Entonces, aquí el novio y la novia están bajo la cobertura y esto nos representa ese matrimonio. Este es el Mishkan, este es el tabernáculo, las fiestas del tabernáculo, dentro del cual se celebra la boda del novio con la novia. El matrimonio judío está asociado con lo que dice la Torá. En un matrimonio judío, esto también representa la casa. Y vamos a conectar el término casa con tabernáculo y con Dios, por supuesto, que es en este caso el novio y la novia es Israel. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Pero entonces, ¿qué sucede? El Talmud compara el establecimiento del santuario en el desierto con la consumación del matrimonio. Hay una narración en el Talmud que me explica este pasaje de Isaías, capítulo 2, versículos. Isaías capítulo 2, 3 tiene una particularidad y la dice: pues caminarán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor. En el futuro, los pueblos del mundo querrán ir al monte del Señor, es decir, a Jerusalén. ¿A qué? A la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Al fin de que Él nos enseñe en cuanto a sus caminos. Es decir, ¿cómo va a enseñar Dios en cuanto a sus caminos? Con la Torá. La época en que estamos entrando es la época en que el pueblo del mundo se empieza a interesar por la Torá. Esto puede ser un proceso larguísimo, pero definitivamente en la época del Mashiach todo el mundo se va a dirigir hacia Israel en lo espiritual y en lo físico, porque desde allí se va a gobernar y va a gobernar el Mashiach al mundo entero y todo el mundo va a conocer la voluntad de Dios estudiando Torá. Entonces, dice a la casa del Dios de Jacob. ¿Y por qué no dice a la casa del Dios de Abraham? ¿O por qué no dice a la casa del Dios de Isaac? ¿Por qué a la del Dios de Jacob? Eso es lo que queremos desarrollar en esta explicación. Entonces, dice el Talmud, de hecho, no como Abraham, que lo llamó montaña. En Génesis 22, 14, Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de Hashem Ireh, o sea, Hashem verá, como suele decirse hasta hoy en el monte de Hashem, él será visto. Los patriarcas todos tuvieron conexión con el monte Moriah. El monte Moriah es el lugar más importante de Jerusalén. No es el Kotel, como les explicaba anterior. Es el monte donde está actualmente la explanada. Ahí, ese es el lugar más importante que actualmente está ocupado por los musulmanes. Ese lugar que va a ser restaurado en la época mesiánica. En ese lugar donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado, que es uno de los pasajes que son más marcados en la historia de los patriarcas y que continuamente lo recitamos en el Shaharit. ¿Cómo llama Abraham a ese lugar? Lo llama el monte de Hashem. ¿Por qué lo llama el monte o la montaña del Señor? Abraham llama a este lugar la montaña del Señor porque para Abraham subir a su hijo hasta allá y pasar esa prueba fue como un monte supremamente elevado, muy difícil de llegar hasta allá, como era el Everest. Y ahí él describe como subir a un monte tan difícil la experiencia de la aquedad, la experiencia de llevar a su hijo Isaac para ser sacrificado. Usted llevarse al ser más amado en todo el camino para sacrificarlo a tenaz. Pasar esa prueba, eso es de un titán. Para Abraham, ese monte significaba la prueba más tenaz en la vida de él. Prueba que pasó, pero prueba que definitivamente solamente la pueden pasar gente que tenga una voluntad muy, muy grande, una fe muy férrea, ¿cierto? No es llamado la casa de Abraham, es llamado el monte de Abraham. Y en este caso nos explica el Talmud, no así debe ser llamada la casa del Señor. No al estilo de Abraham, porque el estilo de Abraham es el de un titán, de un héroe de la Torá, que queda todavía muy lejos del común de nosotros. Muy pocos son los que han tenido que sacrificar a un hijo o pasar una prueba por la que pasó Abraham. No el común de nosotros. No como Isaac, porque Isaac llamó su experiencia profética en este lugar, la llamó campo. Y ahí es cuando dice la palabra que en Génesis 24:63, por la tarde Isaac salió a meditar al campo, ¿sí? Y alzó sus ojos y miró aquí que venían los camellos. Nos explican los sabios, no así, no
no como el campo. ¿Qué tiene que ver el campo en este caso? Isaac comparó su experiencia profética a trabajar en un campo. Esto aún requiere cierto grado de esfuerzo, pero claramente no es una tarea heroica, no como la de Abraham. La simple voluntad de trabajar es todo lo que se requiere para que sea alcanzado. Sí como Jacob, porque Jacob le llama casa. Génesis 28:17 dice, temió y dijo, qué impresionante es este lugar. No es esta, sino la casa de Elohim. Es la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque es que Jacob tuvo el sueño donde en el contexto él tiene ese encuentro con Dios y es un encuentro muy intenso, muy fuerte y recibe la revelación de Dios para su. Entonces Jacob compara esta experiencia a pasar tiempo en la casa propia. Para Jacob esto es una casa, es un lugar que es el lugar el cual se va cuando está desgastado de la rutina diaria y solo quiere relajarse. Es el lugar de intimidad. Jacob podía descubrirse a sí mismo como pasando tiempo en la casa de Dios. Entonces ese es el propósito del Eterno, que el hombre sienta su casa como algo propio, como algo en el cual puede tener intimidad con el Eterno. Entonces la experiencia de encontrarse con Dios en su templo no es una experiencia que sea accesible a todo el mundo. Solo aquellos que tuvieran la dedicación y la fortaleza de ser así, pues podrían aspirar a ello. Y para ello fue necesario los patriarcas. Entonces, Jacob se describe a sí mismo como pasando tiempo en la casa de Dios. Ahora, el establecimiento de la presencia de Dios, Javerín, en el mundo del hombre es producto de un duro trabajo. Hacer que la Shejinah retornara y estuviera aquí nuevamente fue un producto de un duro trabajo. Vean, la voluntad de Dios es proclamar su presencia entre nosotros, por supuesto. Es una señal de un mundo mejor espiritualmente. Nosotros sabemos que a partir de nuestra experiencia en este mundo físico, que se requiere una acumulación de un intenso esfuerzo para poder construir un mundo mejor y para poder traer la presencia de Dios a este mundo. Realmente nuestra labor en este mundo, los caminos de Dios es traer la presencia de Dios a este mundo. Nosotros somos templo de Dios. Ya no hay construido el Mishkan, no está construido el templo, el segundo templo. No hay templo en Jerusalén. Nosotros somos el templo. Y nuestra labor es traer la presencia de Dios que habite en nosotros para que a través de nuestras acciones podamos transformar el mundo. Eso requiere trabajo. Tú no vas a cambiar porque te pusiste un brazalete rojo que algunos toman como agüero para servirles para cambiar. Uno no puede cambiar porque canta canciones a Dios. Uno no va a cambiar porque se concentra en palabras hebreas o en letras hebreas y hace meditaciones. Los cambios reales en la vida de las personas se dan en los actos. Por eso los mandamientos son tantos. Son mandamientos de hacer cosas. El cambio real requiere esfuerzo. Se trata de con actos traer la presencia de Dios a este mundo. Si yo digo tanto que amo a Dios, hacer el esfuerzo de cambiar y eso requiere trabajo. Por supuesto, de un día para otro no va a ser. Es un producto del esfuerzo. Se tienen que esforzarse en guardar Shabbat bien. Se tienen que esforzarse en poco a poco y mejorando. No va a ser de un día para otro y por supuesto en el camino te vas a caer, pero debes hacer el esfuerzo de cambio. Eso es andar en los caminos. Y entonces, para bajar la Shejinah a este mundo material, físico, eso requería una gran acumulación de esfuerzo, no solamente de uno, fueron varios, porque eso requirió de muchas generaciones que realizaran el mismo tipo de esfuerzo para provocar que Dios estableciera abiertamente una residencia acá. ¿Cómo fue eso? Cuando Adán peca, en Bereshit 3:8, Adán y Eva oyeron la voz de Hashem, Elohim, que estaba caminando por el jardín hacia el oeste. El hombre y su mujer se ocultaron de la presencia de Hashem, Elohim, entre los árboles del jardín. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La palabra caminando, nos explican los sabios, está escrito, es una voz reflexiva. Lo que está diciendo es que Dios estaba en el proceso de retirar. Él estaba caminando, es decir, se estaba alejando, se estaba retirando. ¿De quién? De Adán y de Eva. La Shejinah está con Adán. Adán peca y por lo tanto se retira la Shejinah. Luego Caín peca y sigue retirándose la Shejinah. Entonces, ¿qué pasa? Como Adán y Caín pecaron,
que es necesario que otros hombres como ellos hagan retornar. Y para hacer ese retorno, como les dije nuevamente, se requiere mucho trabajo, no de un hombre, sino de varios. Trabajo acumulado para hacer que la presencia de Dios venga a este. ¿Cómo es eso? Adán peca y Caín peca y la presencia se refiere. Fue necesario 7 generaciones de trabajo de los patriarcas, de trabajo de hombres de importancia en la Torá, y no de importancia por el nombre, sino porque trabajaron. Es que Abraham es importante porque se lo ganó, Isaac es importante porque se lo ganó, Jacob es importante porque se lo ganó. Todos ellos son importantes en la Torá y son ejemplo para nosotros porque se lo ganaron, no de cuento, no de imagen. Abraham fue el que hizo nuevamente que la Shejina se acercara. Abraham es el padre de la fe. Hace que la Shejina del nivel 7 al nivel 6. Isaac la sigue bajando del nivel 6 al nivel 5. La sigue bajando del cielo para acá. Jacob la baja nuevamente del nivel 5 al nivel 4. Leví la baja del nivel 4 al nivel 3. Keat la sigue bajando del nivel 3 al nivel 2. Amram la baja del nivel 2 al nivel 1. Y Moshe finalmente tiene la presencia. Por eso es que Moshe habla cara a cara con Dios, porque él la baja definitivamente y la tiene, está hablando permanentemente, tiene la presencia de Dios, la Shejina, con él en todo instante. Y esto es importantísimo en nuestro aprendizaje. Entonces, la presencia de Dios habita en la tierra como resultado de los esfuerzos de ellos. ¿Cuándo fue que se posó realmente la presencia de Dios en la tierra como resultado de sus esfuerzos? Y nos enseña Shir Hashirim, en Rabá 5.1, Talmud. Eso fue en el día que se erguió el tabernáculo. Ese día fue que la presencia fue captada al 100%. Por eso es que Moshe tiene toda esa capacidad de tenerse. El tabernáculo no es un trofeo, no es algo que se le dio a Israel porque Dios los quería simplemente, porque eso es un regalito que Dios les dio porque lo siguieron allá en el desierto. El tabernáculo es erguido por medio de un duro trabajo de los seres humanos que bajan la presencia divina a este mundo. Eso no fue gratis. Rabí Isaac dijo, sobre esto está escrito, los Salquín heredan la tierra y habitan por siempre en ella. Salmo 37. Los malvados son suspendidos en el espacio y no tienen ningún lugar en el que estar, porque ellos no traen la presencia de Dios a la tierra, pero los Salquín se las arreglaron para reposicionar la presencia de Dios en la tierra por medio de sus esfuerzos. Como consecuencia, ellos habitan por siempre en él. Bendito seas tú, Hashem, dice este rezo. Bendito seas tú, Hashem, Dios nuestro y Dios de nuestro Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esto es un rezo que nosotros hacemos en la Amidá, en la Amidá de hoy. Leímos esta bendición al comienzo de la Amidá. Y lo que es curioso de esta bendición es que normalmente las oraciones que están en los rezos, en el Sidur, son oraciones que tienen una razón de ser. Claro, con el paso de los siglos, en la última etapa del Sidur ha crecido montones, pero las oraciones base de Sidur son oraciones que tienen un profundo sentido de por qué son. No están ahí puestas porque sí. Toca que eso dure una hora, sí, porque sí, sino que tienen un fundamento. Ya vimos que esto requería mucho trabajo. ¿Qué es lo curioso de esta oración? La primera bendición del rezo de la Amidá comienza, como lo tienes ahí al lado de la imagen de bendito seas tú, Hashem, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham. Pero esta verajá, esta bendición es diferente a las demás y es radicalmente opuesta a las demás. Las demás bendiciones siempre comienzan con Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Las bendiciones todas, la fórmula es bendito eres tú, Señor, nuestro Rey del universo. Entonces, el Talmud, en Berajot 40b, establece que una bendición que no menciona específicamente el hecho de que Dios es el Rey del mundo, es inválida y debe ser repetida. Y entonces, ¿por qué en la Amidá no dice Rey del mundo?
dice, seas tú Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham. Entonces, nuestros apóstoles, los sabios del pueblo de Israel responden a este desafío que plantea esta bendición de la verdad. Tiene que tener la respuesta porque ella sí no dice Rey del Universo. Explican que cuando nos referimos a Dios como Dios de Abraham, esa es una forma alternativa de escribirlo como Rey del Universo. Fue Abraham quien estableció primero el reinado de Dios, enseñándole a la gente que Dios era gobernante. Ahora, hay un tema aquí con la diferencia. La diferencia es que aquí dice, todas dice Rey del Universo, pero en esta no dice Rey del Universo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? Ya explicamos que es válida porque está hablando de Abraham, que es el que trajo nuevamente el reinado de Dios y lo enseñó a la gente. Bien, Dios no es Rey del universo por virtud de sus poderes divinos. Es decir, ¿por qué? Porque no obligar a la gente a que lo declare correcto. Para ser llamado Dios Rey, Dios necesita reconocimiento. Un rey no puede ser rey si la gente no lo reconoce. Un rey necesita un pueblo que lo reconozca como rey. Uno no puede ser, haciendo un paralelo, presidente de un país que no lo reconoce como presidente. Realmente es presidente porque lo nombraron como tal. Realmente es rey porque el pueblo lo acepta como rey. Entonces, para ser nombrado rey, Dios necesita que un pueblo lo reconozca como rey. Y por eso comenzó todo ese proceso desde los patriarcas de restauración de la Shekinah. Obviamente, para ser rey, él necesita que el pueblo reconozca que él es rey. ¿Y cómo lo reconoce? Aceptando sus leyes, aceptando sus normas, aceptando la Torá, para que él realmente pueda gobernar sobre ellos. Entonces, nosotros expresamos la idea de que Dios es rey sobre nosotros y que Dios es rey del universo 2 veces al día. ¿Cuándo lo expresamos? Lo expresamos en esta bendición. Esto ya lo vimos, 22, 28, porque del Señor es el reino y él gobernará las naciones. Esas 2 veces al día que lo hacemos es en el Shema, de Devarim 6:4. Escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. Cuando nosotros declaramos el Shema, estamos declarando que Dios es el rey del universo. Dios, quien hoy en día solo es nuestro Dios, no es el Dios de las naciones. ¿Sí? Cuando proclamamos que Dios es uno, proclamamos su gobierno y reinado sobre nuestras vidas también. Dice Rashi, Dios será el rey sobre toda la tierra y en ese día Dios será uno, su nombre será uno. Está hablando del futuro. Ya va a ser el único Dios de todos, de todo el mundo en el futuro. ¿Cuándo? En la era mesiánica. Y obviamente el establecimiento del reinado de Dios es un logro de los seres humanos. El reinado es creado por la decisión voluntaria del hombre de someterse a sí mismo al mandato de Dios. Parecería ser que después de todo, sí fue Abraham el que estableció por primera vez el reinado de Dios. Al aceptar el mandato de Dios, el pueblo judío ameritó la posibilidad de conocer a su creador. El resultado de esto fue el tabernáculo. Cuando el pueblo dice sí, acepto lo que tú digas, aceptamos tus mandamientos, es decir, aceptamos tu reino, tu gobierno sobre nosotros, entonces ahora es necesario el tabernáculo. Entonces el resultado de aceptar a Dios como rey es: ahora necesito construir el tabernáculo para habitar ahí, ya que tengo un pueblo. Entienden el principio y entienden por qué desde la perspectiva de Dios era sacar al pueblo para poderse erigir sobre ellos como rey. Esto tuvo mucho trabajo desde antes, porque para llegar a ser pueblo y poder casarse con el novio, que es el Eterno, tuvo que dar un proceso largo, ¿sí? Este versículo, que es uno de los tradicionales, que me bese con los besos de tu boca porque son mejores que él. Este versículo es una parábola de un rey que deseaba casarse con una mujer noble, de una buena familia. Para ser novia debes guardar Torah y para ser novia debes decir sí, yo acepto. Entonces no podemos decir esto es de amor solamente, no, esto no hay que estudiar Torah, sino lo que hay es que amar a Dios y reflejar la luz de nosotros en el mundo. No puede ser así, tiene que ser estudiando, tiene que ser entrando con esfuerzo. Los patriarcas bajaron la presencia de Dios a este mundo con hechos, estudiando y haciendo lo que dice la
Los hechos no es los hechos que a usted le parezcan, no es lo que a usted le parece conveniente o lo que es agradable para usted, sino lo que dice la Torah que debes hacer. Entonces, la novia dijo, sí, Dios envió un emisario para pedir su consentimiento a la novia, ¿cierto? Ella respondió que no era apta ni siquiera para ser su sirvienta, pero de todas formas, si él realmente le estaba proponiendo matrimonio a ella, a la novia, le gustaría escuchar la propuesta de sus propios labios. Eso fue lo que pasó cuando el pueblo le dijo a Moshe, Moshe es el emisario, ¿sí? Y Moshe entonces bajó y le dijo a la novia que el Eterno quiere casarse con usted. Y el pueblo que dijo, no, pero es que yo ni de sirvienta, pero le digo, no, pero él quiere casarse con usted, quiere redimirla. Y entonces el pueblo dijo, sí, pero yo quiero conocerlo a él, no por medio de razones. Entonces es cuando el Señor me dice, ¿quieren conocerme? Listo. Entonces purifíquense todos, prepárense todos y nos vemos en el monte Sinaí. Moshe relató las palabras del pueblo a Dios. Hashem, Éxodo 19:9, le dijo a Moshe, yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo y así creerán también en ti para siempre. Y Moshe le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo, que es, efectivamente escucharían a Hashem, efectivamente haremos. Por eso dice, nace, haremos lo que el Señor nos diga. Las condiciones que Él ponga las vamos a aceptar. Para ello, para entender cómo funciona el tema de la Shejina, vemos que el alma humana, hemos explicado, tiene un nombre y es Neshama. Ya vimos que el alma tiene 5 niveles, que el alma está conectada al cuerpo, que el alma residente es el Nefesh, la que hace que funcione el cuerpo, que Nefesh tienen los animales, que Nefesh tienen las plantas, Nefesh tiene todo, y que nuestro Nefesh es el que hace que funcione. Ruach, ya hablamos sobre esto, es el tema de las emociones, etcétera, que residen en el corazón de la persona, ahí está el habla, ¿sí? Pero en este caso, Neshama es el tercer nivel, es el nivel de intelecto, es el nivel más alto en el que tenemos contacto en este mundo. Pero no todo el mundo vive a ese nivel. Diríamos que la mayoría del mundo viviente vive a nivel de Nefesh. Es decir, tiene emociones, tiene intelecto, tiene todo, pero es todo al servicio de sus emociones. La Neshama, que es en términos el alma superior, el alma, digamos, que la que tiene esa relación íntima con el Eterno. El alma humana está hecha de aliento de Dios. Y cuando este aliento se vuelve parte de nosotros, esta alma se llama Neshama. Es decir, cuando una persona empieza a vivir a un nivel más superior, el alma empieza a vivir en un estado de Neshama, ¿sí? Entonces, nos quedan las partes superiores del alma. El nivel superior a Neshama es Hayá y el nivel superior a Hayá es Yehida. Neshama es aliento. Está hablando que Dios insufló aliento en el hombre, ¿cierto? Esta parte de Neshama, la parte superior del alma, está como ahí quieta, está como a veces muerta en las personas que están sin una vida conectada con el Eterno. ¿De dónde viene ese aliento? Viene de Hayá. De Hayá baja, porque Hayá es vida, baja y le da a la Neshama la esencia de ser Neshama. Estamos hablando aquí de la Neshama de un alma independiente, un alma de una persona X, ¿sí? Persona individual, ¿sí? ¿De dónde viene esa vida? Esa vida baja de Yehidá. Yehidá es el nivel superior que tiene ya un nivel de contacto muy cercano. Entonces, ¿cómo baja la presencia de Dios? A través de Yehidá, pasa allá y vuelve a Neshama, ¿sí? Y si la persona vive hace un trabajo espiritual correcto, todo va a bajar de Neshama, la presencia de Dios, a sus emociones, a su parte hablante y luego la va a su ser como tal, a todo su ser. Entonces, Yehidá, que es la parte superior, habla de la esencia única, está hablando de la unidad, ¿sí? Desde la perspectiva nuestra, el nivel de Yehidá es el nivel de la unión de las almas, es el nivel donde el alma mía y el alma tuya se juntan con el alma del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces, a ese nivel, al nivel de Yehidá, es donde podemos hablar realmente de la Ka'al Israel, del pueblo de Israel, de la Neshama Israel. Entonces,
A ese nivel somos uno todos los hijos de Dios. Pero de arriba hacia abajo, Dios ve a la unión de todas las Neshamot de Israel. Es decir, a ese nivel, este nivel de Neshama está sumado con todos los demás en Yehidá. A este nivel, Dios ve al pueblo de Israel como la Kaal Israel, ¿sí? Pero de abajo hacia arriba lo vemos como la Shekinah. Depende de la perspectiva que tú tengas. De aquí para arriba, a nivel Yehidá, donde se unen todas las almas, a ese nivel, ese es el nivel de la Shekinah. De arriba para abajo, Dios ve a la unión de todas las almas del pueblo como el alma de Israel. Somos parte de un pueblo y somos Israel. ¿Cuál era la masa crítica para que fuera considerado y era necesario para poder empezar a hacer la labor necesaria para ser parte del pueblo, conformados como pueblo como tal? 600,000 almas. 600,000 almas es la base que soporta el cimiento del pueblo. El éxodo tuvo que esperar hasta que hubiera 600,000 hombres en edades entre 20 y 60 años, antes de que el pueblo judío pudiese dejar. Por eso también fue necesario todo ese periodo de tiempo hasta que llegaron a ser un pueblo que tuvieran esa masa crítica de 600 años. Nosotros, nuestra alma, a nivel superior, somos una pequeña fracción de esas 600,000 almas. Esas 600,000 almas se han fragmentado, ¿sí? Y cada fragmentación lo que hace es reparar cosas del alma superior. Esas 600,000 almas estuvieron presentes en la entrega de la Torá y parte de nuestra alma es una parte pequeña de esas 600,000 almas que son la Shekinah, que son el pueblo de Israel, el alma del pueblo de Israel. Parte ahí estuvo presente. Entonces nosotros también estuvimos cuando fue entregada la Torá. Ese es el nivel de Yehidá. Ya sea que llames a esta congregación la presencia de Dios, la Shekinah, o que la llames la Knesset de Israel, solo dependerá de tu punto de vista, dice Rabbi. Desde el mundo estás viendo la Shekinah. Si estás mirando desde el trono de Dios, estás viendo la Knesset de Israel, ¿sí? Entonces, Rashi, los Tosafot discuten sobre la identidad de la persona que menciona en el pasaje. Para terminar, cuentan del sabio Hillel que cuando se reconciliaba en la celebración de su pueblo en el templo, él declaraba: si yo estoy aquí, entonces todo está aquí. Pero si yo no estoy aquí, ¿quién está aquí? Talmud Sukkah 53. ¿A quién se refería el sabio Hillel? El sabio Hillel se refería en este caso a que si de dos maneras. Si yo soy Dios, estoy aquí, entonces todo está aquí. Todo el tiempo que yo desee esta casa, que mi presencia resida en ella. Su gloria perdurará y todos los hombres querrán venir aquí. Pero si ustedes pecan y mi presencia se va, ¿quién querrá venir aquí? A eso se refiere ese pasaje. También los Tosafot lo interpretan como el yo de Israel, el nivel más alto donde está el alma de Israel, ¿sí? El yo que plantea aquí Hillel también se refiere al yo colectivo. Él estaba hablando en nombre de Israel y la alabanza de Israel es más amada para Dios que cualquier otra cosa. Entonces, como está escrito, tú, el santo que resides en las alabanzas de Israel, Teilim 22:3. Su yo podía representar tanto el yo de Dios como el yo colectivo de la congregación de Israel. Bien, entonces, ese yo de Dios, ese yo del alma del pueblo de Israel, se funden en un inseparable yo, ¿sí? Y está el fundamento del pueblo de Israel con la presencia de Dios. Bien, preguntas.